Hay quienes han regresado de la muerte clínica y nos han podido contar sus testimonios. Estos testimonios los tomé de diferentes partes, como Quora, Reddit y comentarios de YouTube. La muerte clínica consiste en la detención del latido cardíaco y de la respiración sin que se produzcan lesiones en las células cerebrales. Es decir, de la muerte clínica existen posibilidades de regresar, aunque sean muy pocas, mientras que de la muerte cerebral no es posible regresar de la muerte cerebral. Voy a comenzar con los testimonios que dieron algunas personas. Es como dormir sin soñar, o ser sometido a una cirugía donde lo último que recuerdas es al anestesista contando hacia atrás, y lo siguiente que recuerdas es despertar en la sala de recuperación, la nada, que no es lo mismo que la negrura o el vacío. Cuando volví me sentí muy desorientado y a la vez muy seguro de que estaba pensando con claridad. Seguí intentando sentarme y salir de la cama, sentía que tenía un millón de cosas urgentes que hacer bien en ese momento y seguía intentando levantarme para poder hacer algunos recados y lavarme los dientes. Los doctores y enfermeras tuvieron que empujarme de nuevo a la cama mientras decían, no tienes que hacer nada, acababas de morir. En mi caso sufrí un paro cardíaco y estuve muerto alrededor de 10 minutos. No recuerdo nada, solamente la sensación de haber estado flotando en medio de la oscuridad y no sentir miedo sino paz. No hubo luz al final del túnel y no sé si vi mi vida pasar. Quizás sí, no lo recuerdo. ¿Mi perspectiva de la vida cambió después? Supongo que sí. Ahora no le tengo miedo a la muerte porque sé que me iré en paz. Lo que sí me da miedo es cómo moriré. No me gustaría tener una muerte lenta y agonizante. En cuanto a mis hábitos, ahora valoro más a las personas y los momentos que me brindan. He dejado de ser tan materialista y soy más feliz en general. Tengo una abuela que actualmente tiene 82 años. Cuando tenía unos 70 años se enfermó severamente. Todos pensaron que ese sería su fin, y así pareció ser, ya que en una mañana ella se encontraba en el hospital cuando murió. Todos en la sala estaban llorando y lamentando su muerte. Pasaron unos 6 minutos cuando de repente se levantó de golpe. Todos en la sala estábamos anonadados. Ella empezó a hablar y a contar lo que vio. Dijo que sintió una sensación como si estuviera en una montaña rusa que se acaba de tirar desde los puntos más altos, y de repente todo se desplomó y ahí fue cuando despertó. Te contaré una experiencia, no es mía, es de mi padre. Él trabajó en una empresa de jugos mexicanos, creo que fue por los años 80. Él se dedicaba a la distribución de jugos por ruta. Desconozco la ciudad en la que trabajó, su transporte era una combi. Siempre nos contaba el día donde pasó el accidente, si se le puede llamar así. Él se encontraba distribuyendo la mercancía por la ciudad hasta llegar a las partes más bajas. En una parte de su ruta es detenido por dos sujetos, uno armado y otro sin nada, que lo bajaron del auto con la pistola en la cabeza. Él comentó que no puso fuerza, pero que al final el hombre armado le disparó la garganta. Él nos contó a mí y a mis hermanos, así como a mi madre, que cuando uno muere consigue una paz interior, una tranquilidad enorme. Sientes que frotas en la nada del universo, ves tu vida pasar en tus ojos mientras poco a poco se haces uno con el nada. Murió por 2 minutos, según mi padre, y que cuando volvió a la vida solo sentía como un bajón que si te tiras al vacío. Despertó en estado grave, pero vivió. Después de eso pasaron 6 meses, y su hermano menor por accidente le disparó, pero no fue grave, solo le pegó al costado del cuerpo. Sin duda alguna mi padre es un hombre con muchas experiencias. Mi madre tuvo una muerte clínica cuando yo era muy niña. Pasados los años me contó cómo fue. Resulta que tuvo un aborto involuntario. Tenía 6 meses de embarazo. Lamentablemente los médicos, en un intento por mantenerlos con vida a ambos, ocurrió lo de la muerte de mi madre. Ella me dijo que sentía todo, absolutamente todo, desde lo que le hacían los médicos con su cuerpo hasta el desfibrilador, pero sin dolor alguno. Recuerda también que, así como en el que contó en el video, su cuerpo se despegó de su alma y veía desde el techo lo que pasaba. Me contó también que se le apareció una luz cegadora que le hablaba y le decía que no podía irse aún. Eso es lo único que recuerda. Luego de eso despertó en la sala de recuperación. Fue en el túnel y vi la luz, mucha paz y mucho amor. No quería volver, pero me llamaron. Cuando me desperté estaba muy molesta por haber vuelto. Fue después de una cesárea de 5 horas que se complicó. Estuve clínicamente muerta por 20 minutos. Me dieron por muerta a mí y a mi hija, que nació de 8 meses, y nos salvamos las dos. Allí no tenía recuerdos de mi vida en la tierra, nada de nada, solo quería ir a la luz, no existía espacio y tiempo. Mi vida cambió muchísimo después y mi actitud mejoró mucho. No hay túnel, no hay luz, solo nada. No puedes sentirlo de ninguna manera. Apagar en la ambulancia, encender en el hospital. Menos de 1 minuto de muerte clínica, según los médicos que me salvaron.
Durante muchos años tuve muchas teorías sobre el otro lado, cómo se veía y cómo se sentía. Cuando me pasó fue solo oscuridad, pero me sentí muy caliente. No es broma del infierno, me sentí como si estuviera envuelto en una suave manta en la oscuridad total. Estaba bastante deprimido cuando me trajeron de vuelta. Amigo, lo mismo digo, estaba caliente en la oscuridad total y todo se sentía bien. No he sido capaz de sentirme normal desde entonces. Debería de haber grupos de apoyo para esto. Tengo una teoría, ¿dónde estábamos antes de nacer? Algunos dirán que en la nada, y si estábamos en la nada, entonces al morir regresamos a esa nada. Entonces es probable que el ciclo se repita y volvamos a nacer de la misma forma en que ya lo hicimos desde la supuesta nada. No sé si me hago entender. Cuando tenía 12 años me rompí el brazo y necesité cirugía para introducirme un clavo para unir mis huesos rotos. Sí, así de mal estaban. Al momento de la cirugía me anestesiaron, me dormí y al despertar se sintió como si hubieran pasado 2 segundos. Una en la que cierro los ojos y otro en cuando los abro. Pero fueron 16 horas. Realmente puedo entender la sensación de nada porque no fue como haber dormido, porque al menos cuando duermes tu cerebro no se apaga y tienes sensaciones o sueños, pero la nada no se siente, no se ve, es nada literalmente, es como haber viajado en el tiempo, haberme saltado o no haber existido por 16 horas. A mí me extirparon un tejido extraño del intestino en pésimas condiciones, me pusieron anestesia local, algo totalmente insuficiente para ese tipo de cirugía. Lo último que hice fue llorar porque el doctor no sabía lo que estaba haciendo. Solo veía cómo me desangraba. Al rato no veía nada, solo negro y nada más. Mis papás creyeron que solo estaba cerrando los ojos, pero el doctor me dijo, casi valemos madre, gracias por volver. Y literal, me quedé pensando mucho en eso hasta la fecha. No se siente nada extraordinario, se siente bien bonito, te sientes blandito y calientito, libre. Yo tuve una experiencia bastante similar sobre una vez que accidentalmente caí a un pozo de agua de 5 metros de profundidad. Simplemente al instante que caí todo se apagó. Fue tan repentino que ni siquiera sé en qué momento exacto perdí la conciencia. Es algo muy complicado de explicar con palabras, pero efectivamente lo más cercano a lo que sentí fue como cuando duermes y al despertar no recuerdas como si hubieras soñado algo. Simplemente estás en un momento y cuando despiertas te sientes totalmente desorientado y sin noción del tiempo. Parece como si fuera algo feo y deprimente para muchos, pero en realidad no se sintió tan mal. En ese lapso sientes una paz y tranquilidad tan grande. La verdad no sé cuánto tiempo duré así. Solo recuerdo al despertar y ver a mi primo sosteniendo mi brazo intentándome sacar. Yo no estuve clínicamente muerto, pero sí tuve una experiencia cercana a la muerte según mi médico después de contarle lo que sentí. La cuestión es que colapsé por estrés, eso fue lo que me pasó. Mi cuerpo me hizo sentir que iba a morir. Les confirmo que lo de calma y la tranquilidad que dicen sentir es verdad. Yo llegué a ese momento donde lo único que sentí fue paz y que todo iba a estar bien. Fue hermoso, por unos instantes me olvidé de todo, solo era yo y la nada. Les voy a contar una experiencia. Hace tiempo, cuando estaba en 6º grado de primaria, mi colegio se fue de excursión. Pasé a un lugar llamado Ojo de Milagro, Arequipa, Perú, y obviamente yo también fui. El lugar era bonito, allá había una piscina y yo no sabía nadar en lo absoluto. Como era un niño e inocente decidí meterme en la piscina. La piscina era muy pequeña como para niños, y entonces cuando me metí al agua me llegaba hasta la cintura, y un poco más. Entonces caminé un rato y ¡boom!, me resbalé y caí en el agua. Me estaba ahogando. Según yo, había pasado algo de 2 o 3 segundos en el agua ahogándome y pataleando, pero había pasado algo ya de 10 segundos intentando salir. Nadie se dio cuenta. Cuando ya estaba muriéndome ahogado sentí una paz y ningún sonido, como si estuviera saliéndome de mi cuerpo. No había nada que ver y escuchar, había pasado algo ya de 10 segundos intentando salir. Nadie se dio cuenta. Cuando ya estaba muriéndome ahogado sentí una paz y ningún sonido, como si estuviera saliéndome de mi cuerpo. No había nada que ver y escuchar, solo era yo muriéndome y saliendo de mi cuerpo. Entonces solo fue cuestión de un par de segundos para que aparecieran unos amigos como ángeles a levantarme, y pues me levantaron, y yo me quedé inconsciente por unos segundos mientras me hablaban, y todo el día me sentí muy cansado y raro. Conclusión, mi experiencia como previa a la muerte fue como si el dolor de casi morir ahogado durara 2 o 3 segundos, y el tiempo restante como si me fuera saliendo de mi cuerpo, como si ya no sintiera nada y estuviera en tercera persona. No vi nada más. Solo sentí paz. Yo creo que no era mi destino morir. Quizá había un camino al cual estaba destinado a seguir y aún no lo había caminado. En el caso de mi abuela, a lo largo de los años su casa también ha sido el hospital, ya que ella se enfermaba siempre. Ella experimentó una vez de algunas y nos contó que sintió tanta paz, algo tan hermoso. Luego vio unas montañas y a su hermana fallecida que le decía que la suba, pero ella no quiso, y ahí fue cuando tomó pulso y despertó. Creo que todas las experiencias son diferentes y hay que respetarlas.
En una ocasión tuve un accidente y aparentemente morí. Fueron un par de minutos sin respuestas, pero para mí fueron años. Vi toda mi vida pasar por mis ojos hasta ese momento. Sentí una paz y tranquilidad, y luego escuché una voz que me dijo, no es tu hora, y volví en sí. Fue una experiencia única. Mi hermano, un amigo nuestro y yo nos quedamos atrapados en una marea alta, y todos a nuestro alrededor pensaron que estábamos jugando, así que nadie respondió. Nadé tan fuerte como pude y luché hasta que empecé a tragar agua y a respirarla. Al principio me dolió mucho, pero luego me invadió una sensación de paz y recuerdo que pensé, bueno, no estuvo tan mal. Supongo que morir no duele tanto como siempre pensé. Sentí una profunda paz. Fue en ese momento que mi Salvador me sacó del agua y me devolvió la vida. Morir no duele tanto como siempre pensé. Sentí una profunda paz. Fue en ese momento que mi Salvador me sacó del agua y me devolvió la vida. Es muy raro porque vine a escribir mi experiencia, pero es idéntica a la tuya en todos los detalles. Incluso recuerdo que flotaba pacíficamente en el fondo del océano y tenía recuerdos agradables que pasaban por mi mente y pensaba, esto no es tan malo. Entonces un tipo en una tabla de surf me agarró del brazo y me levantó. Tenía un embarazo de alto riesgo de gemelos. Lo último que recuerdo es que me llevaron a la camilla. Me inyectaron la anestesia general, ya que esa sería cesárea. Después de eso miré un túnel, al que sin pensarlo decidí seguir. Sentía demasiada paz. Era tanta paz que no pude describirlo. Estaba tan a gusto que no quería regresar, hasta que escuché una voz que me dijo, no es momento de que estés aquí aún, debes regresar. A lo que yo respondí, pero yo quiero estar aquí. Después de eso, recuerdo haber visto a los médicos y enfermeras frente a mí, y yo triste por haber regresado. Desde esa experiencia mi fe incrementó y no le temo a morir.